puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entren en el templo para adorar a Dios todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, en tu clemencia. Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya, aleluya. Evangelio del día en latín, Mateo 13, 54 a 58. Et veniens in patriam suam, docebat eos in synagogis eorum, ita ut mirarentur et dicerent, unde huic sapientia ec et virtutes, nonne hic est fabri filius, nonne mater eius dicitur Maria, et fratres eius Jacobus et Iosef et Simon et Judas, et sorore eius nonne omnes apud non sunt, unde ergo huic omnia ista, et scandalizabantur in eo. Iesus autem dicit eis, non es profeta sine honore, ni sin patria sua, et in domo sua. Et non fecit ibi virtutes multas propter incredulitatem illorum. Verbum Domini, Deo gratias. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. El Evangelio de hoy nos habla de la falta de fe de los paisanos de Jesús, los de su tierra, los que lo conocían, y no tenemos que juzgarlos tan duramente. Es que era difícil haberlo visto crecer y de repente verlo con tanta sabiduría. ¿De dónde? Si no ha ido a las universidades, no sabemos que haya tenido un gran maestro. Era el hijo del carpintero. Y de repente le escucharon hablar con tanta profundidad. Nadie ha hablado jamás como este hombre, decían algunos. Y se negaban a creer en él. Además, pues en su vida oculta no había hecho milagros. ¿Cómo que este tiene poder para hasta resucitar muertos, curar paralíticos? ¿De dónde le viene este poder? ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no viven aquí sus hermanos? Por cierto, hay que aclarar contra los protestantes que interpretan este pasaje diciendo que Jesús no era el único hijo de María, que había más hermanos y hermanas, porque así traduce la palabra de Dios. ¿Que no viven aquí? Hasta da los nombres, sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Que no viven aquí sus hermanas? ¿Tenía hermanos y hermanas Jesús? No. La palabra hermano era usada en el lenguaje hebreo para manifestar el parentesco. Todos los miembros de una familia eran hermanos, primos, tíos, se decían hermanos, los que descendían de un mismo patriarca, pues. Entonces no eran hermanos en el sentido de nosotros sí distinguimos
hermanos, primos, hermanos, cuñados, etcétera. Ellos eran hermanos los que pertenecían a una familia. Jesús era único hijo. La Virgen es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Recordemos estas verdades de fe. Y comentando este pasaje, San Agustín dice lo siguiente, qué curioso, en dónde se basa San Agustín para despertar la veneración por San José. Dice San Agustín que José era auténtico padre de Jesús. Según la humanidad, para los hombres, José era el padre. Nosotros sabemos que no tenía padre humano, que la Virgen concibió por obra del Espíritu Santo. No necesitó de la unión entre José y María para que naciera Jesús. Es hijo del Padre, pero en la tierra José fue hasta el que le dio la descendencia de David. ¿Se acuerdan que nuestro Señor es descendiente de David, hijo de David? ¿Por qué? Porque David era antepasado de José. En la línea legal fue José el que le dio el nombre, no María. Las mujeres no daban la descendencia. Nuestro Señor era hijo de David, hijo de José, según la ley, según las normas humanas. O sea, José era el papá. José era el que le dio la figura paterna a nuestro Señor. Por eso lo conocían el hijo del carpintero. No dudemos que incluso tendría expresiones, como uno tiene expresiones de su padre, costumbres, maneras de hablar. Se parecía, aunque no lo había engendrado José, él lo había criado, él lo recibió, lleno de fe, el hombre justo. Por eso lo reconocían todos. Es el hijo de José el carpintero. Están sus hermanos y sus hermanas. Para nosotros, en lugar de, ahora ya después de 2000 años, claro, en lugar de que fuera una traba para creer en el Hijo de Dios, podría ser una ocasión de mayor alabanza a Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre como nosotros, se encarnó, es parte de una familia humana, fue creciendo, aprendió un oficio. O sea, tendríamos que admirar más por esa encarnación, inculturación que hizo Jesús. Pero eso hace 2000 años que estamos meditándolo. Ahora ya lo entendemos. ¿Por qué creemos en Él? Porque no es un simple hombre, es el Hijo de Dios. Porque nosotros adoramos y escuchamos al Hijo de Dios, la sabiduría eterna e infinita. No les podemos reprochar mucho, pero sí un poco, pues, que no veían la persona de Jesús. Muchos sí creyeron en Él, pero otros, dice así el Evangelio, y se negaba a creer en Él. Ellos entendían, si fuera Dios, no tendría papás en la tierra, no tendría parientes, no sería carpintero. No sé qué se imaginaban para que fuera Dios, que hubiera bajado como los dioses míticos de Grecia, que hubiera bajado del Olimpo. No sé qué se imaginaban en una nube para creer en Él. No, se hizo como nosotros, se encarnó. Nos amó tanto a la humanidad que se hizo como nosotros. Entonces, no le reprochamos mucho, porque quizás si nosotros hubiéramos visto a Jesús en la tierra igual, lo hubiéramos visto crecer cerca, no le hubiéramos dado la fe, pero sí un poco de apertura de corazón. De todas formas, estaban muy cerrados, pues, que no veían, no escuchaban, no veían en el Hijo de Dios la fascinación de alguien que no era como nosotros, la sabiduría eterna, el amor completo hacia todos. Era Dios, pues. Entonces Jesús les dijo, de hecho no le reprocha tanto, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Vamos, yo lo entiendo, los comprende. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. ¿No estará sucediendo también ahora, después de tanto tiempo, que muchos se niegan a creer en Él? Que muchos no lo aceptan, no lo aman, no lo sirven, no lo toman como el Redentor, el Salvador del mundo. Seguro que sí. Muchos ni lo conocen. Gran parte de la humanidad.
la referencia no es él, o es él en medio de muchos. Creen que otros sabios, otros fundadores, otros profetas son la guía de la humanidad. Él es el único Dios. Tenemos que darle todo nuestro asentimiento, que no nos neguemos a creer en Él, al contrario, amarlo y aceptar todo lo que Él hace e hizo por nosotros. Bueno, recordamos hoy a San Ignacio de Loyola, que se convirtió. Primer mensaje para nosotros: podemos convertirnos. Él vivía para la carne. Era el menor de 13 hermanos y con muchos pecados de la carne. Vivía para el placer. Cae herido, era soldado valiente, cae herido de una pierna, y mientras se está restableciendo no tenía más que leer. Le gustaban mucho los libros de caballería, de hazañas. Siglo XVI estamos, cuando se descubrió América, venían soldados, etc. O sea, era un ambiente así. Los grandes hombres eran guerreros. Le gustaba, pero no tenía más que leer, y le cayó en sus manos la vida de Cristo y la vida de santos. Por no tener otra cosa que hacer mejor, como muchos en la pandemia, se puso a leer la vida de Cristo, se convirtió a Dios, cambió su manera de pensar. Se fue a una cueva, famosa cueva de Manresa, que está cerca de Barcelona, y a meditar. Ahí fue donde empezaron los que serían los famosísimos hasta la fecha ejercicios espirituales de San Ignacio. Es un ejercicio de introspección, conocerse, descubrir qué espíritu te mueve. Duros los ejercicios ignacianos. Hasta la fecha los que se internan un mes a hacer ejercicios de San Ignacio, pues sufren, pero cambian. Tienen que reestructurar toda su persona. Ahí fue, y después quiso estudiar. Necesito prepararme, se fue a la Universidad de Salamanca, de Alcalá. Tenía muchos medios también económicos, podía viajar a cualquier universidad del mundo. Decidió irse a París, a la Sorbona, y allá fue donde acabó de entender que Dios lo quería para fundar una orden religiosa. Se encontró con 6 cofundadores muy grandes. Uno de ellos, que yo conozco más, San Francisco Javier, pero los jesuitas saben bien los nombres de los 6 compañeros estudiantes que Ignacio les transmitió el amor a Dios, a la Iglesia. Decidieron vivir en castidad, en pobreza, y fundar lo que sería la Compañía de Jesús. El amor a Jesús, al nombre de Jesús, lo tenía en su corazón, a la Virgen, a la Iglesia sobre todo. Se fueron a Roma a ponerse a disposición del Papa. Haga de nosotros lo que quiera. Y los envió el Papa a distintos lugares. Ignacio se queda en Roma a escribir los reglamentos, se los aprobaron, a santificarse, a meditar, a escribir sus ejercicios. Todavía se conserva en Roma restos de los jesuitas. Se llama la Iglesia del Gesù en Roma, cerca de la Universidad Gregoriana, que es de los jesuitas. Son lugares jesuitas, pues, por excelencia, porque ahí estuvo su fundador. Él quería irse a viajar a Tierra Santa, a todos lados. Tenía un espíritu, pues, guerrero, de ir a conquistar, a predicar. Se tuvo que conformar con meterse entre 4 paredes a escribir. Fue su servicio a la Iglesia en vida. Mandar a muchos, se fueron adhiriendo más jesuitas, pero ahí en Roma visitaba enfermos, adoctrinaba a los niños, un gran apóstol. Y acuñó aquella frase: para la mayor gloria de Dios. Todo lo que hagamos, para la mayor gloria de Dios, que significa mucho. No la gloria mía, no la gloria de otra persona, la gloria de Dios. De hecho, los documentos de los jesuitas hasta la fecha se firman, se ponen 4 letras: A, M, D, G. Ad majorem Dei gloria, para la mayor gloria de Dios. Y bueno, pues muere el 31 de julio de 1556.
La Virgen de Guadalupe se apareció en 1531. Poquito después moría en Roma San Ignacio, dejando ese ejército de jesuitas, de hombres y mujeres, sobre todo hombres consagrados a Dios, que han hecho pues mucho bien en la iglesia. Era una fuerza, aparte del Papa, una fuerza muy grande en Roma, el superior general de los jesuitas, el Papa Negro. Y bueno, pues hasta la fecha, no sé, el fruto maduro, un papa es jesuita, el papa actual es jesuita. Y bueno, yo quiero recordar a otro jesuita mexicano ilustre, el beato Miguel Agustín Pro, era jesuita. Y es uno de los más grandes hombres mexicanos, mártir de la revolución. Todavía no es santo, es beato. Yo no sé por qué, yo pensé que en cuanto subió al papado Francisco, iban a canonizar al Padre Pro. No sé, yo hasta pensé, si un día puedo hablar con el Papa Francisco, me imagino, nunca no lo he conocido, pero dije, si un día puedo intercambiar, lo primero que le voy a decir, oiga, ¿por qué no canonizan al Padre Pro? Soy mexicano y el Padre Pro es jesuita y usted es jesuita y sé que usted lo admira, tanto que hizo en bien de la humanidad el Padre Pro y el ejemplo de martirio, de virtudes, pero bueno, se queda en el tintero, eso seguro. Pero hemos tenido también entonces en México el beneficio de los jesuitas. Aquí hay una universidad, el ITESO, vienen los jesuitas. Controvertida orden últimamente, controvertida, ideas difíciles quizá de asimilar. Hoy pedimos por todos ellos, por todos los jesuitas. Hoy pedimos por la Iglesia universal, por el bien que hacen. Especialmente, les comentaba, en Roma tienen la Universidad Gregoriana. O sea, casi todo el clero del mundo es formado con maestros jesuitas, porque los que son profesores en los seminarios se preparan con ellos en Roma. Incluso un tiempo había jesuitas como superiores de seminarios, aún seminarios diocesanos. Influyeron mucho en la iglesia. Les debemos mucho. Qué bueno que Dios hizo surgir a San Ignacio, que se convirtió a Dios, que fue un hombre pues extraordinario. Hoy le damos gracias y le pedimos que desde el cielo bendiga esta su iglesia, que va caminando en medio de muchas dificultades. Que así sea. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado.